tendríamos que hablar ahí tantas cosas, ¿verdad? Lo que significa una ofrenda en el altar. Hay un cuidado, ¿verdad?, que tuvo Abel, que no tuvo Caín, en presentar la ofrenda. Y yo creo que aquí el problema principal, mi querido pastor Ronald, está en el corazón. La ofrenda de Caín fue una ofrenda descuidada, una ofrenda de legumbres. La ofrenda de Abel era una ofrenda tal cual lo dijo el hermano, era una ofrenda de sangre, porque presentaba un animal engordado en la ofrenda. O sea que, y usted sabe que leyendo cuidadosamente la Biblia, Abel no solo presentó una ofrenda, Abel presentó varias ofrendas al Señor. Hay una enseñanza, Ronald, para entender un poco esto acerca de la grosura. El que presentaba una ofrenda quemada en el altar, se esperaba a que toda la grosura del animal fuera consumida por el fuego. La grosura era la mejor parte del animal y era lo que agradaba a Dios. Pero vea qué curioso entender todo esto, ¿verdad? No era que a Dios le agradaba el humo de aquella grasa que estaba siendo quemada, como si Dios necesitara oler ese humo, sino que en ese lapso de que se consumía la grosura, ese era un tiempo de humillación, era un tiempo de rendición, era un tiempo de adoración a Dios. Por lo tanto, la ofrenda no era que se presentaba y la persona se iba, sino que la ofrenda se presentaba y la persona se quedaba ahí hasta que fuera consumida la ofrenda en un acto de humillación y de rendición delante de Dios. Y otra vez volvemos al principio mismo de que la palabra de Dios no es exhaustiva para explicarnos a nosotros después de la caída, porque quien presentó la primera ofrenda y el primer derramamiento de sangre fue Dios mismo, ¿verdad? Cuando mató animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva con túnicas de pieles. Pero yo creo, es mi imaginación, ¿verdad?, que Abel tuvo que haber oído en las conversaciones, en las noches, esas conversaciones de Adán y Eva, referente al sacrificio, a la ofrenda y todas estas cosas. Y creo que tanto Abel como Caín conocían exactamente cuáles eran los parámetros mismos de ofrecer una ofrenda en el altar. Por lo tanto, me parece que Caín no era un desconocido de esto. Sin embargo, hay una revelación aquí clara del corazón de Abel y del corazón de Caín, porque Abel pensó que Dios iba a pasar por alto aquello. Yo lo que me imagino es que él llegó, dejó la ofrenda ahí y se fue. Caso contrario, Abel, no dice la Biblia cuánto tiempo trascendió el haberse quedado Abel ahí, porque imaginémonos que el altar había que construirlo, sin animal no existía el sacrificio en el altar, sin el altar tampoco se podía presentar la ofrenda. Entonces no fue un asunto de irlo a entregar, o sea, fue un asunto del corazón, de una elaboración anticipada de Abel y de un cuidado máximo al momento de ofrecer la ofrenda al Señor. Tan es así que el escritor de Hebreos vuelve otra vez a retomar la ofrenda de Abel en Hebreos 11, mencionando que hasta el día de hoy esa ofrenda habla, ¿verdad? Porque, ¿y qué fue lo que a Dios le agradó de la ofrenda de Abel? La proyección misma simbólica y profética del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque la figura de la obra redentora del Señor Jesús en la cruz está inmersa en todo el relato bíblico desde el momento mismo de la caída. En la mente de Dios, el plan redentor de Dios está mucho antes de la caída también, ¿verdad? Pero de aquí en adelante uno viene observando cómo se establece una línea de sangre a partir de cuando se derrama sangre por primera vez en el huerto del Edén, que apunta hasta la cruz del Calvario. Y entonces esta ofrenda de Abel es un simbolismo mismo, un símbolo maravilloso, ¿verdad?, del mismo sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y creo que por eso trasciende y se convierte en una ofrenda memorial, la cual agradó a Dios.
Bueno, este relato que nos da la Escritura, como siempre, tiene una gran enseñanza para nosotros. Inclusive estamos hablando desde de los puros inicios de la raza humana, este tema de lo que es la ofrenda. Versículo 2 de Génesis 4 dice... Después, bueno, habla de la capítulo 4, versículo 2, habla del nacimiento de Caín y Abel. Luego en el versículo 3 dice, y aconteció, andando el tiempo que Caín, oiga la fraseología, qué interesante. Aconteció que, perdón, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, Caín trajo del fruto una ofrenda. Miren la fraseología, qué importante. Ajá. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Ahí que ya va cambiando totalmente el asunto. De lo más gordo de ellas. Ese es el tema. Ajá. Y entonces recordemos que cuando se están recogiendo las ofrendas allá en el relato de Lucas de la viuda, Jesús estaba observando y dijo el Señor, esta viuda dio más que todos. Y la Biblia dice que los ojos de Dios están sobre la tierra. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Dios ama al dador alegre. Entonces, vea lo que desde los inicios de la raza humana vemos que Dios mira el corazón, como bien decía el pastor Rodolfo, una situación de actitud. Abel trae de los primogénitos, número 1. O sea, no fue que cogió de ahí de cualquier oveja, no, de los primogénitos. Y de los primogénitos, de lo más gordo de ellas. Y entonces vea la frase, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahí está clarísimo. Pero no lo interrumpo un momentito para apuntar eso tan interesante que dijiste de primogénito, de cómo apunta esto proféticamente. También, sí, cierto. Al primogénito entre muchos hermanos, del cual habla Pablo, que es el Señor Jesús. Pero es que interesante, entonces estos dos, Caín y Abel, tipifican el tipo de ofrenda que damos a Dios. Hay algunos que dan al Señor ahí, pues de lo que les sobra y porque hay que cumplir, y cuando pasa el platillo ahí o lo que sea que pase en el recipiente, me recuerdo que nosotros siempre hacíamos diferencia el tema de la limosna, Pastor Rodolfo, ¿verdad? O sea, hay unas monedillas, ¿verdad? Y están aquellos que dan de corazón, que dan con sacrificio. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Aquí no hay nada que Dios tenga en contra de Caín. Caín termina enojándose contra Abel. Yo siempre cuando enseño del diezmo, Pastor Rodolfo, yo siempre digo que esta enseñanza que voy a dar hoy es para los que diezman. Porque los que no diezman ni queriendo convencerlos, ni atención ponen y van a criticar siempre. Igual con la misma actitud de Caín, de enojarse por la ofrenda. Pero Abel no estaba pensando en nada más que amar al Señor. Escogió entre los primogénitos, y entre los primogénitos escogió el más gordo y de corazón. Es un tema de actitud, como bien decía. Sí. Podríamos decir que la ofrenda de Caín representa como la religión sin transformación. O sea, un acto meramente superficial. Superficial. Como para salir del paso. No me queda otra que hacer sin el corazón entregado. Sí, era lo que uno antes de conocer al Señor hacía, ¿verdad? O sea, trataba de alguna manera de tener algún acercamiento con lo divino, con lo espiritual, pero sin responsabilidad alguna y sin consecuencia de querer agradar a Dios. Sin entrega del corazón. Ajá. Y ve cómo Caín se fue deteriorando, termina matando a Abel y terminó bastante mal. Por eso esta ofrenda lo que hace es revelar el corazón, porque la ofrenda de Abel lo que nos enseña a nosotros es la verdadera fe que honra a Dios. Claro. Porque cuando yo hago las cosas con fe y con el deseo de honrar a Dios, eso se hace con excelencia, sabiendo que es Dios el que lo recibe. Es un asunto de corazón, Pastor Rodolfo. O sea, qué lindo es cuando le hacen a uno algo porque lo aman, porque se siente el corazón, no porque sea algo obligado. Sí, me estoy recordando algo que Pablo dice en Filipenses capítulo 4 y le llama a la ofrenda olor grato, sacrificio acepto, qué buen pasaje, agradable a Dios. Eso significa que Dios se reserva el derecho de recibirlo o no recibirlo.
que fue lo que pasó aquí con la ofrenda de Caín. Sí, claro que sí. Porque dice, olor grato, sacrificio acepto, agradable a Dios. Agradable a Dios. Eso significa que no todo lo que se ofrece puede ser agradable a Dios. O sea, la persona que agarra así, hablando en términos de hoy, ¿verdad? De la ofrenda, que agarra el billete de 1,000 y lo hace así un puño y lo echa ahí, como menospreciando el momento, como menospreciando lo que se hace. A mí me parece que eso habla mucho, usted sabe, del corazón de una persona. Es un asunto del corazón, no hay ninguna duda. Y Dios mira eso. Otro pasaje, Dios mira, el hombre mira lo de afuera, Dios mira el corazón. Es que es el mismo tema en toda la escritura. Sí. Cuando Pablo está recibiendo las ofrendas para los santos, dice que nadie dé por obligación o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Correcto, es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. Y como es un asunto del corazón, aquí es donde se pone en práctica siempre el principio de la honra. Definitivamente. Porque este es el principio de honrar a Dios, vea, y no ha cambiado. No ha cambiado. Desde el momento en que Abel presenta esta ofrenda, que es un acto de fe, de honrar a Dios, hasta el día de hoy, esa figura de presentar una ofrenda es un asunto meramente del corazón. Es clarísimo, es clarísimo. Así es.